Samuel decide servir a Jehová. Hubo una mujer llamada Ana, la cual no podía tener hijos. Una vez llegó al templo llorando amargamente. Estaba llorando tan amargamente que creyeron que estaba borracha. Mas se conoció de que ella estaba llorando amargamente, rogándole a Dios un hijo. Y tiempo después, Dios se lo concedió. Así que ella solo esperó de que estuviese ya un poquito grande y lo llevó al templo para que él sirviese a Dios desde pequeño. Aunque Samuel era muy pequeño, era nazareo, similar a Sansón, o sea que no se podía cortar el pelo y que estaba consagrado a servir a Dios para toda su vida. Seguramente ambos iban a extrañarse uno a otro. Y su madre seguramente le dio muchas recomendaciones de cómo debía de comportarse en el templo y ayudar al sacerdote Elí, que era el sumo sacerdote del templo en ese entonces. Y Samuel había sido instruido por su madre desde muy pequeño de que debía de servir a Dios con amor. Así que su madre se lo entregó al sacerdote Elí y le dijo: "Yo soy Elí, el sumo sacerdote, presta atención, Samuel. Dentro de muy poco, quizás puedas ayudar con este trabajo". Samuel seguramente prestaba mucha atención a lo que hacían en todas las partes del templo. Pasaron los años y Samuel se dio cuenta de que en el tabernáculo no todos amaban a Jehová Dios. Incluso los hijos de Elí, que eran sacerdotes, trataban mal a la gente y hacían cosas muy malas. Los hijos de Elí no respetaban a Jehová, robaban los sacrificios que le pertenecían a Dios y eran inmorales. Pero Elí no los detuvo, aunque un profeta le advirtió de que Jehová lo castigaría a él y a su familia. "Así dice el Señor", dijo el profeta. "¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, todos tus antepasados como tus descendientes me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que le hará a Israel y ninguno de tus descendientes llegará a viejo". Y el niño Samuel, por su parte, siempre seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre, Ana, le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual, y así podía verlo y platicar con él. Samuel creció y se hizo un fiel siervo de Jehová. Con su ayuda, fue feliz, incluso cuando otros hacían cosas malas. Pero un día, Dios le habló a Samuel: "Samuel, Samuel". Así que Samuel se despertó y creyó que era Elí, y esto sucedió 3 veces, hasta que Elí le dijo: "Vuelve a tu cama, y si te vuelve a hablar, solo contesta: habla, porque tu siervo está escuchando". Y desde ese momento, Dios empezó a usar maravillosamente a Samuel, y se convirtió en un gran juez y un gran profeta. Dios los bendiga. El tema de hoy es: Samuel decide servir a Jehová. Samuel fue un profeta muy conocido en el Antiguo Testamento y tuvo mucha influencia sobre los primeros 2 reyes de Israel, Saúl y David. Así que vamos a ver algunos aspectos de su vida, de cuando era pequeño, cuando él tomó la decisión de servir a Dios. Vamos a leer 1 Samuel 1:24 al 28. Cuando Ana lleva a su hijo Samuel al templo ya para que se quede definitivamente con Elí, el sumo sacerdote. Dice así la escritura: "Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros,
una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Antes de comenzar, vamos a hacer una corta oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor Jesús, en este momento nos acercamos ante tu presencia dándote gracias porque tú siempre estás ahí pendiente de nosotros. Te rogamos de que en este momento podamos aprender acerca de el éxito que tuvo Samuel, y ese éxito se basó justamente en el momento que él decidió seguirte, entregar su corazón a ti, y desde ese momento tú empezaste a obrar grandes cosas a través de él. Te rogamos de que tú nos ayudes y siempre dirijas nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay muchas lecciones que podemos aprender sobre la vida de Samuel, y la primera que podemos encontrar aquí es que debemos de poner nuestra confianza en Dios. Cuando Ana tuvo problemas, depositó toda su confianza en Dios. Ana, la mamá de Samuel, antes de que tuviese a Samuel, ella era una mujer estéril, o sea que no podía tener hijos. Ella estaba casada y miraba cómo muchas otras mujeres tenían hijos y se burlaban de ella porque no podía tenerlo. En ese entonces era terrible para una mujer no poder tener hijos, porque la menospreciaban, se burlaban de ella y consideraban que hasta estaba maldecida por parte de Dios. Entonces ella sintió una gran amargura. Entonces ella, en lugar de sentarse y amargarse o ponerse a criticar a los demás o ponerse a pelear, ella fue al templo y se puso a orar delante de Dios y echó toda su amargura ante Dios, y Dios le concedió su oración. Debemos de aprender de que toda nuestra alegría, todo nuestro dolor, todo lo que nosotros sintamos, debemos de depositarlo en las manos de Dios. Porque la Biblia dice que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. Eso es lo que debemos de hacer, y Dios tiene que tomar el control, y lo tomará cuando nosotros se lo pongamos en sus manos, porque Él respeta nuestras decisiones. Número 2. El tener un cargo no significa que estemos bien con Dios. Los hijos de Elí creían que no hacían nada malo y abusaron de su cargo. Ellos eran sacerdotes, ellos tenían que regirse bajo una ley. La gente de los israelitas llevaban sacrificios, llevaban animales para ofrecerlos como ofrenda a Dios. Y los sacerdotes, como trabajaban ahí, podían tomar cierta porción, pero la ley estipulaba qué porción tomar. Pero los hijos de Leví tomaban lo que ellos querían, tomaban lo mejor para ellos y dejaban lo peor para Dios. Entonces eso lógicamente iba a desagradar a Dios. Y no solo eso, sino que también vivían y hacían como querían ahí en el templo, y el templo tenían que respetarlo, en especial ellos que eran sacerdotes. Sin embargo, ellos hacían lo que les placía. Entonces eso desagradó a Dios, aparte de que el sumo sacerdote Elí, su padre, no quiso reprenderlos, nunca los estorbó, y eso es muy grave. Entonces nosotros debemos de respetar a las cosas que son de Dios. Debemos de respetar a los predicadores, a los siervos de Dios, no ofenderlos, orar por ellos, respetar lo que se hace en la iglesia y fuera de la iglesia. Todo lo que se haga para Dios debemos de respetarlo. La lección número 3 que podemos aprender de esta historia es que hay que poner nuestra mirada en Dios. A pesar de que todos, aún sacerdotes, hacían lo malo, Samuel siempre buscó agradar a Dios. La Biblia nos enseña de que debemos de respetar a nuestros padres, debemos de respetar las autoridades,
y eso es agradable delante de Dios. Samuel, a pesar de que no era hijo de Elí, siempre le pedía consejo porque estaba bajo su cargo. Muy diferente a los mismos hijos de Elí, que no lo respetaban ni como sacerdote, ni lo respetaban como padre. Y eso les trajo graves consecuencias a ellos. Pero Samuel obedecía, miraba de que otros estaban adorando dioses ajenos, no adoraban a Jehová Dios. Miraba de que empezaban a hacer cosas que eran pecaminosas, que mentían, robaban. Sin embargo, Samuel dedicó completamente su vida a Dios. Entonces Dios se agradó tanto de que llegó a hablarle. En una noche él solo escuchó de que le decían Samuel, Samuel, y creyó que era Elí. Y esto se repitió por 3 veces. Entonces Elí le dio ciertas instrucciones y así empezó toda una vida que Dios le habló a Samuel. Y llegó a ser un gran hombre, un gran profeta, que fue parte fundamental de la historia de Israel. Finalizamos nuestra lección. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Y recordemos de que debemos de estar siempre constantes en oración, orando por nuestros padres, por nuestros familiares, nuestros maestros y por todas las personas. Y también debemos de leer las Escrituras. Dios les bendiga.